onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Está K Brown, K porque la vida es cabrona, y Brown porque es presentado por Ian el Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy quiero hablarles de un fenómeno que más que cultural es algo económico, pero que es muy interesante porque es algo que pasa en países como México. Quiero hablarles de algo que todos vivimos. Normalmente las personas que nacimos por ahí del año 95 en adelante es algo que todos experimentamos pues de primera mano. Pero ya saben, primero voy a ponerlos en contexto para que me entiendan. ¿Nunca les pasó que pues navegaban por Facebook? Ustedes estaban muy tranquilos, dándole me encanta a la publicación de su crush, criticando al güey o la morra que les cagaba, viendo memes o shitposting y mientras le daban me divierte. Y de repente les aparece uno de esos quizzes o ya saben, uno de esos juegos donde respondes preguntas y según lo que respondes te ponen una categoría. Pues este en particular dice que si te pasó alguna de estas cosas, ya estás ruco. Y cuando contestas, pues te das cuenta que este quiz se lo fusilaron de alguien de un país de primer mundo, probablemente BuzzFeed, y solamente lo tradujeron y lo publicaron. ¿Por qué digo esto? Pues vamos a ser muy claros. La neta es que México es un país de tercer mundo, o en vías de desarrollo para los ofendidos. Entonces muchos de los avances tecnológicos llegaban aquí a México pues ya a destiempo, por decirlo de una manera. No llegaban inmediatamente al mismo tiempo que llegaban a países ricos de primer mundo. Y además de llegar tarde, llegaban a sobreprecio. Caso como el VHS y los DVDs. Porque no sé, llegaban y eran bastante caros comprar unos. O sea, el VHS no era tan caro, pero como las películas ya empezaban a salir solamente en DVD, pues tenías que comprar el DVD y el DVD era caro. No a todos les alcanzaba, por lo que tenías que comprarte uno chafita. Y déjenme decirles que este DVD hizo un parote. Esto que les acabo de explicar, esto significa que para lo que nosotros pudiera ser una gran novedad en los años 2000, en Estados Unidos y países ricos, como ya lo mencioné, fue una novedad en los años 90, como pudo haber sido el Tamagotchi, el Walkman, el PlayStation, el primer PlayStation. Imagínense ese pedo, el primer PlayStation era una novedad en el año 2000 y ya había salido en los 90. Imagínense también que el internet tiene más de 30 años de haberse desarrollado y hasta 1991 Telmex fue la primera compañía en ponerlo al servicio comercial. Y desde esa fecha hasta la actualidad, solo el 65.8% de la población cuenta con internet en sus hogares. Imagínense esto. Están en la primera década de los 2000. Nadie podía pagar internet aún casi. Por lo que personas muy inteligentes y visionarias, la neta, abrieron lo que se llamaron cibercafés. Y ahí todos tuvimos nuestros primeros contactos con Facebook, Messenger y los zumbidos castrantes que muchos no actualizaban el pinche Windows y por eso no les salía que tenían zumbidos limitados, que nada más eran como 3 y pues te mandaban 1001 zumbidos para que les contestaras. Tareas robadas, ya saben, Rincón del Vago, monografías, todo ese tipo de páginas la teníamos a la mano en los cibercafés. Y pues ahí fue cuando te volviste más huevón, ya no investigabas, lo que veías en lo primero que encontrabas en internet era lo que ponías en tu tarea y luego la imprimías porque te daba huevo a escribir y así fueron las primeras tareas copy-paste y por lo que muchos profes ya no te aceptaban información de internet. Gracias a toda esa bola de pendejos que se les olvidaba quitar las referencias de Wikipedia y de cualquier página que agarraran. Muchísimas gracias. Pues bueno, aquí también fue la época de las comprar memorias para tener música y ponerlas en tu casa, en tu pequeña computadora, que estaba bien culera, que probablemente era Lanix y que dejaba de funcionar como al mes. Por el lado de los videojuegos, pues por esos tiempos del 2000 ya existían el Game Boy o el Game Boy Advance incluso. Pero como no alcanzaba el varo, pues porque éramos un poquito pobres, o no ganábamos tanto dinero, o no eran las cosas tan accesibles, pues en el tianguis había unas consolas que según tenían como 100 juegos. Pero en realidad solo eran 10 juegos y los otros 90 eran en los mismos juegos, pero con diversas modificaciones, ya sea ser más difíciles, o sencillamente pues que no sé,
que en vez de que te salieran 4 enemigos, te salían 7. O sea, eran juegos muy sencillos, pero que eran entretenidos. Y además tenían las gráficas del... ¿cómo se llama? Del Tetris, del primer Tetris, imagínense. Eran nada más un montón de cuadritos que se movían como tanques, como aviones y así. O sea, eran juegos muy sencillos, pero que te divertías. Y además era muy barato. Aparte de que solo necesitaba una sola pila AA, no como el pinche Game Boy que ocupaba 3 y se gastaban en chinga. Esta chingadera duraba, madres, duraba muchísimo tiempo. Incluso en las primarias y secundarias existían unas madres llamadas Tamagotchi, que eran de las primeras cosas que te prohibieron llevar a la escuela. ¿Por qué? Porque esas madres eran enfadosísimas. Hagan de cuenta que el Tamagotchi era como el Pou de esta generación. Era una mascota virtual, pero aquí tenías que comprar una pequeña consola. O sea, el chiste era la mascota. Y le dabas de comer, la dormías, jugabas con ella. Y ustedes pueden decir, pues es lo mismo que el Pou. ¿Qué tiene de diferente? O sea, también el Pou era castroso, te llegaba una notificación de que quería tragar, etcétera, etcétera. Pues aquí lo castroso es que cuando estaba enfermo, quería comer o lo que sea, sonaba como una alarma. Sonaba como una alarma sísmica casi. Porque, neta, dolía escuchar esa pinche alarma. Y diario había la niña que la neta no quería ni atenderlo. Y pues a cada rato le sonaba la pinche alarma. Y pues a todos nos castraba. Y de ahí interrumpía la clase. Y pues el profesor enojaba a la profesora. Y pues decía, ¿sabes qué? Salte a la chingada. Vete a la prefectura a que te pongan una anotación. Y pues de ahí descubrieron el origen del problema. Y pues ya todos les prohibieron llevar un Tamagotchi. Aunque la neta nos valía madre. Y pues de todas maneras lo llevábamos. Bueno, esto era más en la primaria, ¿verdad? Pero pues, o sea, ustedes me entienden, a todos nos prohibieron el Tamagotchi. Yo nunca lo quise porque pues la neta se me hacía bien castrante. Y no la llevaba el chiste, yo prefería tener mi jueguito con gráficas del Tetris. Pero ese era el punto. Y luego, el pinche Tamagotchi, el pinche animal que tenía dentro se podía morir. Y entonces cuando se moría, tenía en la parte de atrás como un hoyito en donde podías meter una aguja. Y pues ahí se reiniciaba todo y era un animal nuevo, entre comillas, porque era el mismo, pues pero como quien dice, volvían a hacer. Y ahora podrías otra vez redimir los errores que habías cometido con el anterior. Como un papá que vuelve después de haberse ido a comprar cigarros durante 20 años más o menos. Solamente que aquí el morro vuelve a nacer y no tiene 20 años y te odia. Pues bueno, como ya podrán darse cuenta, no había demasiado varo en mis tiempos. Pues y más que no haber tanto varo, creo que varo es dinero. Para la gente que no entiende regionalismos o lo que sea, varo es dinero, no había mucho dinero. Entonces, no eran las cosas tan accesibles, más bien. Como ya les dije, las cosas llegaban tiempo después y a sobreprecio. Incluso un PlayStation que no era demasiado caro en Estados Unidos, porque pues mucha gente lo compraba, incluso la gente de clase baja lo podía comprar. Nosotros no podíamos darnos ese lujo por la misma razón. Llegaba a sobreprecio, tal vez costaba unas 5 veces más. Si ya costaba, no sé, unos $100 por poner un precio, aquí tal vez costaba unos 5,000 pesos. Y había modelos que tenían una pantallita. Y aparte los juegos eran caros. Entonces era muy difícil, pues ya saben, pues tener acceso a todo ese tipo de consolas o incluso el DVD, porque aparte de comprar el DVD tenías que comprar las películas. Y pues bueno, era muy difícil conseguir muchas cosas, muchos avances tecnológicos. Incluso el Walkman era caro, porque pues ya de por sí era caro el güey. Pero también en la telefonía era un poquito caro, porque yo recuerdo que mi primer celular fue un cacahuatito, como le llamamos aquí en mi barrio o aquí en mi pueblo. Era un cacahuatito porque era un celular muy pequeño. Era un celular, no sé, creo que no medía ni 10 centímetros la chingadera. Y pues era de teclas y ya saben, nada más tenía números y lo único que podías hacer era llamar y mandar mensajes. Y si acaso tenía el juego de la viborita, porque el juego de la viborita neta que divertía muchísimo más que el FIFA de hoy en día, Esa madre te estresaba, te divertía, te enojabas porque alguien te interrumpía y hacía que tu víbora se comiera así sola. Pero era divertido. Después vinieron otros tipos de celulares en los cuales ya podías escuchar música, cabrón. Era como de, wow, no manches, puedes escuchar música. Y no solo eso, con el infrarrojo. El infrarrojo pues era la forma antes del Bluetooth o incluso de
de mandar archivos por WhatsApp, era la forma en la cual te pasabas información entre tus amigos. Obviamente los celulares debían de tener la función de tener el infrarrojo, y pues normalmente los celulares solo tenían como 3 megas o si acaso 1 giga. Los celulares más cabrones tenían 1 giga para tener pues información en el celular, y los videos eran 3GP, se veían horrible, pero el chiste es que podías ver videos y podías tener música y juegos más elaborados en tu celular. Había un juego de una bolita a la cual hacías brincar y un desmadre, o sea, ya iba avanzando la tecnología poco a poco, pero todavía no podíamos permitirnos en los iPhone o los celulares ya más de alta gama, por decirlo así, los celulares touch de marca, pues porque ya habían salido como en el 2007 y ya era 2010 y todavía no podíamos comprarnos uno de esos. Entonces teníamos esos celulares de cacahuatito, o eran los de concha que se abrían, ya sea un Motorola o lo que sea. Y entonces te pasabas archivos por el infrarrojo. Y con el infrarrojo me acuerdo que en vez de decir, pásamelo en chinga, y lo que tenías que hacer era, güey, no mames, pásame ese video. Y resultaba que ya no tenías espacio, entonces tenías que elegir cuál de todos los videos que tenías en tu celular no te gustaba tanto, pues para borrarlo. Imagínense ese trip en el cual te pasabas videos del bananero, que era el Harry el sucio Potter, el hombre que araña, etcétera, etcétera. O sea, eran videos muy cagados, un poquito groseros, la verdad, de humor muy negro, pero que estaban muy divertidos y que toda la secundaria los tenía. También porno, no nos sacamos güeyes. Todos llegaron a pasarse porno por infrarrojo, no nos sacamos pendejos. Bueno, los hombres, las mujeres, quién sabe. Aunque sí había una que otra que la neta sí lo hacía. Entonces, después llegaron los celulares touch, pero no podíamos comprar el iPhone, como ya les dije, o un Samsung en sí. Entonces comprábamos unos celulares touch que la neta era lo mismo que un celular de concha, o incluso que un celular cacahuatito, los más jodidos, pero tenía pantalla touch y ya con eso eras feliz. Una pantalla touch súper chiquita, de menos de 3 pulgadas. Tal vez era un celular ZTE, un Lanix o no sé. Pero el chiste es que era un celular medio culero, pero tú estabas feliz porque tenía pantalla touch y ya era la novedad. Y eras como de, no manches, tiene pantalla touch, huevo, me encanta el celular. O sea, seguía siendo la misma mamada que los celulares de concha o cacahuates, pero pues era lo chido. O sea, ya con que tuviera pantalla touch ya eras feliz. Y ya tenía Bluetooth, así que era más fácil pasar los archivos. Miren, y ustedes dirán, vato, ¿de dónde sacaban los archivos entonces? ¿De dónde sacaban música? ¿De dónde sacaban videos? ¿De dónde sacaban juegos? Y todo ese tipo de cosas. Pues, déjenme decirles que en ese tiempo no existían aplicaciones como Spotify o Apple Music. Y si las había, pues yo no las conocía y estoy seguro que no las iba a poder pagar tampoco. Entonces estaba esta aplicación que todos usábamos, que era Ares. ¿Y qué es Ares? Bueno, es una aplicación para descargar música, videos, juegos, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Era una aplicación para la computadora, no era para el celular, porque no soportaba aplicaciones de esas. Pero era una aplicación en la cual la descargabas de internet, decía Ares, la descargabas, se ponía ahí en la barra de tareas, le picabas y ya buscabas algo ahí en el buscador y te aparecían cientos de miles de opciones para descargar algún archivo. Entonces, esta aplicación lo que hacía era que nada más te daba como las ligas hacia las páginas, pero no te mandaba las páginas, sino que directamente de la aplicación se descargaban. Entonces tú elegías entre los cientos de miles y entonces también tenía una barra azul en la cual te decían que tenía, no sé, 90% de efectividad de que sí se iba a descargar y cosas así, y luego después pasaban a ser estrellas, pero todos lo utilizamos y de ahí sacábamos toda nuestra galería multimedia del celular. Lo chido de esta aplicación, o más bien lo curioso, era que probablemente, si tenías mala suerte, el archivo te iba a venir con un chingo de virus y tu celular iba a valer madre, porque en ese rato los celulares no tenían un antivirus. Entonces, lo que pasaba era que te descargaban un chingo de virus, o si no, tal vez
cuando te descargabas la canción ni siquiera se iba a escuchar porque se descargó mal el archivo, o el archivo estaba corrupto, o tal vez, pues imagínense, para descargar una canción de 3 megas se tardaba casi 1 hora o 2. Entonces tenías, si eras de los güeyes que iban al ciber y no tenías internet en tu casa, tenías que pagar 20 varos. Imagínate, una canción te salía en 20 varos, porque si ponías demasiadas cosas descargándose al mismo tiempo iban a tardar muchísimo más y probablemente nunca se iban a descargar. Neta, nunca se iban a descargar. Entonces, imagínense ahora con videos que pesaban más de 3 megas, tardaba un chingo más. Por lo que también la gente muy inteligente de los ciber, pues normalmente ya sabían, eran adolescentes y sabían más o menos qué estaba de moda, qué no estaba de moda. Entonces tenían memorias en las cuales te decían: esta memoria tiene esa tal película, esta memoria tiene música de tal grupo, esta memoria tiene tal juego, y así. O sea, ese era el negocio de los cibers, pagar, pues que cobrar por el internet, pues usar el internet 10 varos la hora o 15 varos, ya los muy abusadores la hora, y también vender música y archivos en memorias. No te las vendían tan caras, pero aún así era un gran negocio porque todos queríamos tener música, todos queríamos tener tal o cual. Y esos güeyes pues ya lo habían hecho y estaba seguro que iba a funcionar y pues se las comprabas. Claro que había uno que otro güey que te estafaba, pero pues era el riesgo, güey. O sea, no había nada seguro como ahorita. No había nada legal, porque la neta todo eso que hacíamos era de lo más ilegal, de lo más ilegal. Éramos unos pinches piratotas. Aquí en México somos cabrones para la piratería, la verga. Pero bueno. Ahora, pongámonos en la situación de que ya existían los iPhone. Como ya les dije, salieron en el 2007. Y yo casi les estoy hablando ya de los años 2010. Así estábamos de jodidos. Y pues todos lo querían. Y normalmente solamente el niño rico de tu ciudad o de tu pueblo era el güey que lo tenía. Tenía un iPhone. O tal vez ya tenía uno de los primeros Samsung que se fusilaron. Pues se fusilaron el modelo del iPhone. Hicieron su propio modelo. O un poco más adelante en el tiempo, ya casi por el 2012, 2013, ya no teníamos esos celulares touch todos culeros que pues no sirven para nada y pues no tenían otra gran novedad más que ser celulares touch. Y ahora teníamos celulares pues touch de marcas buenas como Samsung, HTC, Nokia y la madre, pero teníamos los gama baja, no teníamos los gama alta. Por ejemplo, yo tenía un Samsung Galaxy Ace en la secundaria, creo que estaba como en segundo de secundaria. Era un gama baja, pero era la sensación esa madre. Sinceramente, yo era el amigo que casi nunca traía el celular, porque toda la gente traía el celular. O sea, todas mis amigas se sacaban fotos, todos mis amigos querían jugar el juego de aplastar zombies que yo tenía en ese pinche celular, o el Manu Ganu, o también había otro juego donde el Angry Birds, o sea, ya tenía, esos juegos ya eran como de wow, no mames, esto está cabrón, puedo jugar esto en mi celular, no puede ser. Ya me acuerdo del Zombie Tsunami también, aunque no sé si era de la misma época, pero... O el Subway Surfers. Estaba muy bueno el Subway Surfers, era el juego más chingón de todos, ya nos valía madre las consolas. Bueno, no tanto así, pero sí, el Subway Surfers era lo más chingón del güey. El güey que tuviera Subway Surfers en su celular era el cabrón, era el más cabrón. Porque no todos los celulares lo soportaban. Entonces, imagínense, todos te lo pedían para jugar esa madre mientras escuchaban al profe dar su clase toda aburrida y te valía madre. Pero bueno, yo fui de los primeros güeyes en tener celular en la secundaria. Posteriormente ya las cosas se fueron haciendo un poquito más accesibles. Los precios ya no estaban tan altos, por lo que ya más gente podía comprarse pues tecnología, y ya no era la tecnología tan del pasado, sino que ya era más actual, porque pues el mercado se expandió, ya hubo más competencia y hubo más marcas que hacían celulares o hacían clones, etcétera, etcétera. O sea, ya había más opciones de compra para DVDs, Blu-ray, celulares, consolas. O sea, las consolas siguen siendo las mismas, pero ya no fue tan imposible comprarse una nueva, porque normalmente las comprábamos usadas y pues comprábamos los juegos en el tianguis, ya saben, esos de 20 pesos que venían en una pinche bolsita, pero que te decían: este es el Resident Evil 5, pues ten. Bueno, no el Resident Evil 5, sino el Resident Evil 4, ten, güey, ahí está. Y te costaba 20 pesos, pero obviamente estaba súper piratota el pinche juego. Y esas son algunas de las experiencias que yo he tenido. Por ejemplo, también estaba en los anuncios de la tele que marcaras amor al 21111 y te iban a decir
quién era el amor de tu vida o muerte al 311 y te iban a decir cuándo te ibas a morir y la chingada, y solamente te robaban el dinero de tu recarga, porque antes de tener una recarga no había planes o no sabíamos cómo activar los planes. Entonces pues te chingaban todo el saldo de tu celular en esa llamada o en ese mensaje. También pues ya les platiqué de los juegos piratas, que pues los que teníamos una consola pues no podíamos permitirnos gastar unos 600 varos en un juego. Así que pues recurríamos a chipear el Xbox, chipear el PlayStation 2, etcétera. Ya posteriormente no podíamos, pero de esa generación para atrás pues todos chipeábamos los juegos, chipeábamos la consola y podía metérsele juegos piratas. Y ya te ibas a comprar 10 juegos por 100 varos o 5 juegos por 20 varos, dependiendo del güey, porque había güeyes que los vendían muy muy baratos. Y luego había esas tiendas como el Loco Gómez, que estaban por casi todo Jalisco y te vendían juegos piratas y también controles del Xbox piratas, pero pues funcionaban. O sea, era la mamada la piratería en ese tiempo. Pero sí, más o menos esas son las experiencias que hemos tenido y que más o menos la generación la generación que comparte conmigo son las que hemos tenido. Yo les estoy hablando de los años 2005 a 2013, casi. Créanme que no fue una época difícil, pero fue una época muy curiosa. Porque después, como ya les dije, los aparatos y demás se volvieron mucho más accesibles y fáciles de conseguir. O sea, en algunos aspectos podría decirse que son muy de los finales de los 90s, muchas de las historias que les estoy diciendo. De hecho, yo contesté uno de esos quizzes de BuzzFeed o de las páginas que ustedes quieran. Y te decían, si tú viviste tal, es que viviste en los 90s, la mejor época del mundo. Ya ven que todos presumen los años 90s. Pero yo no viví en los años 90s, yo nací en 1999. Yo viví en los 2000s y muchas de las cosas que pasaron en los 90s yo me identifico. Probablemente en Estados Unidos ya estaban viviendo otro tipo de tecnologías y la madre, porque son un país rico y se lo pueden permitir. Pero aquí en México no podemos permitirnos tanto, por lo que muchas cosas que, como ya les dije, eran una novedad para ellos. Bueno, más bien ya para ellos ya pasó de moda. Para nosotros era una completa novedad y era lo más chingón. Entonces, ese es el contraste entre un país y otro. De cómo lo que es nuevo aquí probablemente ya pasó de moda o se volvió obsoleto. Y esos son los contrastes entre países que son ricos o de primer mundo, o países pobres o de tercer mundo o en vías en desarrollo para los ofendidos. Y es muy curioso el contraste cultural, como para ellos algo puede ser muy barato o puede ser algo muy accesible, y para nosotros pueden ser cosas muy muy caras, cosas que no nos podemos permitir porque nuestro nivel de vida no es el mismo. Probablemente el güey que es rico aquí, o rico entre comillas, o de clase media alta, allá es un güey de clase media. Por lo que sí, son los contrastes en el mundo. En algunos lugares la gente se atiborra de la comida, son gordos, son obesos por comer tanto y abusar tanto de su poder para conseguir más y más riqueza, más y más comida. Y al otro lado, de su misma frontera, hay niños en los huesos a punto de morir, con cuervos a un lado de ellos, solamente esperando a que el niño se muera para poder carroñárselo y comerlo. Eso está horrible, eso está culerísimo, eso está cabrón. Y por ese tipo de situaciones es que se da lo que yo le llamo la mezcla de siglos. Y banda, ese fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, si lo están escuchando por Spotify, suscríbanse al canal. Ay, qué güey estoy. Suscríbanse al canal, ya me estoy tripeando. No, si lo están escuchando por Spotify, síganme para más contenido como este. Si lo están escuchando por YouTube, por favor suscríbanse, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo. Compartan este episodio con mucha gente que ustedes crean que vivió las mismas cosas que ustedes o cosas similares a estas. Y yo soy Ian el Prieto y esto fue Estaca Brown.